Que somos muy pesadas y hemos dicho, venga, Mujeres de Frente, tenemos que estar aquí una semana más con Teresa Peramato Martín, que vamos a acordarnos de la madre. Oye, ese detalle hay de nombrarnos. Hay que nombrarlo porque... De ahí venimos. De ahí venimos. O sea que nunca se puede omitir el segundo apellido porque generalmente es el de la madre y seguirá siendo así porque cambiar las mentalidades y las dinámicas cuesta muchísimo. De manera que a mí me gusta que aunque el primer apellido es el que más... te identifica siempre, y más en mi caso que es muy más extraño, yo creo que siempre tiene que ir acompañando por el segundo el recuerdo a mi madre que vive. Eso, encima vive pues muchísimo más. ¿Fiscal o fiscala? ¿Ahí cómo vamos ahí con Yo firmo siempre como la fiscal, pero no me molesta lo de fiscala. O sea, lo importante es que quede claro que quien firma, quien hace los dictámenes y quien está trabajando en mi puesto es una mujer. Y ahora que acabas de cambiar un poquito tu trabajo, que estás en un estado mayor, digámoslo así, en esa justicia que estás ahora, que estás viendo, se estás sintiendo y que estás departiendo, ¿cómo te encuentras como profesional? Pues me encuentro muy ilusionada, porque es una jurisdicción, la constitucional, absolutamente impactante, afecta a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, de todas las personas que en España tienen algún contacto con las instituciones, se controlan las leyes. Es absolutamente importante la jurisdicción constitucional, es un mundo distinto a la jurisdicción ordinaria y estoy muy ilusionada. Bueno, me produce muchísima responsabilidad, tengo que estudiar muchísimo, pero de verdad que es una materia impresionante, estoy contenta. Dar el paso ha costado un poco, no solamente por ti, sino porque se te echa de menos allí donde tú estabas en sala. A mí me costó mucho, me ha costado mucho, es más, yo creo que hasta el último día en el que se podía pedir la plaza del Constitucional yo no la pedí, pues me costó mucho, llevaba muchos años, 13 años trabajando en exclusiva en la materia de violencia contra la mujer por razón de género, en la violencia sobre la pareja, por la pareja o expareja, 13 años dedicada en exclusiva a esa materia. Me costó mucho porque además con todo el sufrimiento que conlleva trabajar en una materia así, porque te vas todos los días a casa con muchísimas dudas, con muchísimos pensamientos en relación a lo que sufren las mujeres y si estamos acertando, si hemos hecho bien, si no lo hemos hecho. Lo cierto es que a mí me ha producido esa experiencia, un aprendizaje impresionante. ¿Qué es lo que has aprendido de ese bagaje? Bueno, de ver a mujeres, que yo siempre digo son las mujeres más valientes para las mí. Más valientes. Las más porque conviven cada día con su asesino, con su maltratador, con su violador y con el maltratador de sus hijos en muchísimas ocasiones, ¿no? Las más valientes y te dan una lección todos los días, incluso cuando callan. Incluso cuando no declaran en los juzgados te están dando una lección. Otra cosa es que seamos capaces de aprenderla. Porque yo recuerdo cuando entramos a trabajar en la materia de violencia de género, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 1 del 2004, fue en mayo del año 2005, eran 3 juzgados de violencia sobre la mujer en Madrid, yo era la decana de Madrid y éramos 4 fiscales solamente. Y aquello se convirtió en una cosa absolutamente inabordable, porque desde el primer momento el efecto de la llamada de la ley, no llamada en el mal sentido, sino sí, el decirle a las mujeres, ahora estamos aquí, produjo una avalancha de denuncias muy importantísima y no dábamos abasto, hasta el punto de que en muy pocos meses se creó otro juzgado, luego se creó otro BIS para ayudar y complementar la tarea de los que estaban ya funcionando, porque era inabarcable. Y al principio, pues cuando veías a aquellas mujeres, todos los fiscales y todos los jueces que empezamos a trabajar en esto, habíamos trabajado en violencia doméstica. Porque la violencia doméstica la llevaban los juzgados de instrucción. ¿Y qué veíamos en violencia doméstica? A las mujeres agredidas, o a las madres agredidas por sus hijos o por los hermanos, pero mayoritariamente eran mujeres las denunciantes. Entonces teníamos ese bagaje, pero no teníamos, y todavía estamos aprendiendo a incorporar esa perspectiva de género que hemos aprendido con las mujeres, porque la formación en la carrera judicial y fiscal ha sido muy deficitaria. Este año se está implementando muchísimo más la formación. Por ejemplo, en Fiscalía, la formación continuada este año va a plantear muchísimos más cursos. Hasta ahora eran muy pocos, de manera que vamos a mejorar mucho, pero cuando nosotros empezamos a trabajar con la ley 2004 no había nada, no teníamos ninguna formación. Fuimos ahí magistrados y jueces con la experiencia de una
de la tramitación ordinaria, sin tener en cuenta que esto es una especialidad que requiere perspectiva de género, formación, sensibilización, empatía con las víctimas, conocer la verdadera naturaleza de la violencia de género en todo su espectro, porque no solamente son los 4 artículos que se dicen normalmente del Código Civil, no, es todo lo que acompaña a la historia de la violencia que sufren estas mujeres, de manera que el contacto con ellas te ayuda, primero te enseña muchísimo y te ayuda a ver la vida de otra manera, pero totalmente. A mí, desde luego, me ha aportado muchísimo. Has hablado de una palabra que creo que es clave en la justicia, que es la perspectiva de género. Que ahora todos nos dicen qué pesadas que estáis, siempre con lo mismo, pero es que mientras no haya una justicia con esa visión de igualdad, seguirá pasando que la mujer vuelva a sufrir con una sentencia, en muchísimos casos, la revictimización, ¿no? Qué difícil todo esto. Yo creo que cuando se habla de perspectiva de género produce una reacción negativa en muchísima gente. Bueno, pues porque venimos de donde venimos, de esa cultura patriarcal, parece que hay un rechazo, parece que es que las mujeres estamos todo el día pidiendo, se revuelve parte de la sociedad cuando se habla de perspectiva de género. Yo creo que no se entiende. La perspectiva de género la tenemos que entender como una herramienta que nos va a ayudar a determinar, a analizar los hechos que se someten a nuestro conocimiento para después enjuiciar, con una perspectiva que nos permita determinar cuándo existen esas relaciones de poder desigual, que es que están en la estructura social. Y por lo tanto, si no las determinamos, es imposible que hagamos una justicia efectiva, porque si penamos igual o tratamos igual los asuntos donde hay igualdad entre partes, que cuando no la hay, no estamos haciendo una justicia igualitaria. Por lo tanto, la perspectiva de género es absolutamente imprescindible. Para eso se necesita mucha formación. Y no hay falta tanto de leyes como esa sensibilidad, ¿no? Quiero decir, las leyes ya están ahí, si se aplican con esa visión, con esas gafas, digámoslo, pues sería totalmente diferente lo que está pasando en la vida de muchísimas mujeres, pero también de muchísimos menores, que siempre se nos olvida. Vamos a ver, cuando hablamos de sensibilidad, no estamos hablando de sensiblería, parece que cuando hablamos de sensibilidad estamos diciendo que tenemos que ser empáticos con cualquier víctima que va a un juzgado, a cualquiera, pero cuando estamos hablando de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, o de la violencia sobre niños, o de la violencia sobre ancianos, o sobre cualquier tipo de personas vulnerables, discapacitados, etcétera, etcétera, esa sensibilidad tiene que ser mayor, porque parte del conocimiento de la víctima. Hay que saber cómo tratar a las víctimas. Si a una víctima de la violencia en el ámbito de la pareja, que es una violencia cíclica, que es repetitiva, que es procesual, que daña a la víctima en tantos aspectos de su vida, que llega a un entorno hostil, porque siempre es un entorno hostil el de la policía o el de la comisaría, se le trata como a la señora o al señor que va a denunciar que le ha roto el espejo del coche, obviamente estamos haciéndole un daño impresionante. Hay que respetar sus silencios, hay que saber que puede tener dudas a la hora de referir ciertas cosas, o que no se acuerda en el momento, o porque no sabe qué daño puede hacer a sus hijos, qué consecuencias van a tener. Todo eso, si no lo tenemos en cuenta, esa es la sensibilidad, tener en cuenta esa perspectiva para acercarnos a las personas que sufren. Y nosotros, tú dices que nos olvidamos de los hijos e hijas. Yo recuerdo, empecé en el año 2005 a luchar contra la violencia de género junto a los compañeros que estaban conmigo en Madrid, junto a Soledad Cazorla, que continuamente las llamadas que a mí me hacía particularmente, la mayoría de ellas iban referidas. ¿Tenía niños? ¿Esta señora tiene hijos? ¿Tenía hijos? ¿Estaban presentes? O cuando nos pedía algún asunto tal, había niños, estuvieron presentes, sufrieron las consecuencias. Siempre fue una preocupación. Fue una preocupación desde el principio, la protección de esos hijos e hijas que sufren las consecuencias de la violencia de género. Muchas veces incluso ellos son maltratados. Hay un estudio muy interesante que nos dice que los niños que conviven con madres que son objeto de violencia de género tienen un riesgo en un 30% mayor de sufrir maltrato ellos mismos que el resto de niños y niñas. De manera que pueden sufrir maltrato ellos mismos, sufren los riesgos de una exposición continua a la violencia que sufren sus madres, con daños en todos los aspectos de su vida, daños físicos, daños fisiológicos, daños psicológicos, daños en la evolución, trastornos en el desarrollo de su personalidad, pero además son instrumentalizados muchas veces para hacer daño a la madre, y a veces son ellos el objeto de la violencia para hacer el mayor daño posible a sus madres. De manera que yo creo que desde el año 2005 la Fiscalía se preocupó mucho de los niños y niñas
de las hijas y de los hijos de las víctimas de violencia de género, y ahora mismo yo aseguro que es una de las preocupaciones fundamentales, sin olvidarnos de las madres. Yo siempre utilizo una frase que, si me permites, te voy a decir. Por supuesto. Yo siempre digo que si no protegemos adecuadamente a los niños o niñas, no protegemos a las madres, y si no protegemos a las madres, estamos también desprotegiendo a los niños. ¿Cómo es posible que llevemos 989 mujeres, casi 1000, más que por terrorismo, y que todo siga, o por lo menos aparentemente la sensación que tengamos en la sociedad es que sigue pasando, es una noticia más, días que incluso nos encontramos con 2 y 3 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus parejas, conocidos o no conocidos también, y que no se cambie ya de una vez por todas? Es cuestión de dinero, es cuestión de educación, es cuestión de tantas cosas que al final no se abarca o esa es la sensación que se produce, ¿no? Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por todas las administraciones. Es verdad que hablamos de 900 y muchas asesinadas, creo que desde el año 2003, sí, desde que 2003, es cuando se están computando en el ámbito de la pareja o expareja. Es cierto que hubo unos años, después de la entrada en vigor de la ley orgánica, que el número de mujeres asesinadas era mucho mayor al de los últimos años, de 76 mujeres a 49, creo que ha sido 53 el año pasado. Hay una reducción importante, pero a mí esa reducción no me contenta, no me satisface. El hecho de que solamente haya una mujer que sea asesinado por su marido, por su pareja o expareja en ese contexto de relaciones de poder desigual es absolutamente alarmante. Pero a mí, además del problema que surge como consecuencia de todas las mujeres que son asesinadas y que nos tiene que hacer pensar, reflexionar qué medidas tenemos que tomar, a mí me preocupa muchísimo también todas esas mujeres que están sufriendo la violencia y que no lo están denunciando. Las que están denunciándolo las podemos proteger en la medida en que ellas nos los permitan, la sociedad colabore y tengamos la posibilidad de hacerlo. Pero ¿y las mujeres que están sufriendo esa violencia y que no denuncian? La macroencuesta nos dice que de toda la violencia que sufren las mujeres en España, solamente se denuncia un 28%, el 65% se mantiene oculta. Y esas mujeres que están viviendo una violencia que sabemos que es repetitiva, que no es una violencia ocasional, que no es que ha ocurrido una bronca puntual por algo y ha habido un insulto, una amenaza o una torta, no, es que es una violencia cíclica que cada vez es más grave, que se va reproduciendo en ciclos cada vez más breves, que además hacen cada vez más daño a la mujer, que la va anulando, que la va aislando de su entorno, y que esa violencia además se extiende a su núcleo familiar, a los niños o niñas. Sin embargo, lo viven sin denunciarlo. A mí me preocupa muchísimo eso. Yo creo que las administraciones, que insisto, hay que reconocer que están haciendo un gran esfuerzo, todas en conjunto, las autonómicas, las locales, la estatal, la Administración de Justicia, tienen que seguir avanzando en prevención, sobre todo en prevención. Y la prevención lleva educación, desde la escuela y en las familias también somos muy responsables, tenemos que educar en igualdad, no permitir ningún atisbo de desigualdad o de desequilibrio entre los niños y las niñas en la escuela, por supuesto, también evitando el bullying y estas conductas que sabemos que a veces también sufren más las niñas que los niños, aunque también los niños lo sufren. Tenemos que hablar de formación de los profesionales y tenemos que hablar de apoyo y acompañamiento a las mujeres aunque no denuncien. Que las mujeres tengan a quién acudir, tener apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo social para salir adelante, para romper con el círculo de la violencia, para salir de ese entorno, tomar sus propias iniciativas y yo digo siempre, y denunciar. Si no se denuncia, estamos haciéndoles muy flaco favor. Si no conseguimos que se denuncie, que se abra un procedimiento penal contra ese agresor, que ese agresor tenga que cumplir con su responsabilidad penal, no avanzaremos porque las penas, aunque todo el mundo cree, se absuelve mucho. Del juzgado de lo penal el año pasado casi un 60% de las sentencias fueron condenatorias. Se absuelve, tenemos que contar con que el silencio de la víctima, que es a veces el testigo fundamental y cuando no único, provoca también un vacío probatorio. El silencio de las personas que viven y que conocen. Y aquí no se trata de echar culpas a nadie. Yo cuando hablo de esto, el único culpable es el agresor, lo tengo claro. Pero si todos tomáramos conciencia de que tenemos que apoyar a esas víctimas, que tenemos que estar con ellas, que tenemos que ayudarlas y que tenemos que animarlas a tomar el paso nosotros de denunciar aquello que sabemos para que ese señor no se quede impune, es absolutamente fundamental.
La pena también tiene ese efecto de represión, pero también de protección de las víctimas. He escuchado en más de una ocasión, por desgracia, de mujeres que han sido y siguen siendo víctimas de violencia de género que si lo llegan a saber no denuncian. Sí, y es una verdadera lástima, causa un dolor tremendo. Y en una se siente muy impotente, porque estamos, lo que acabas de decir, ¿no? De denuncia para que podamos por lo menos ponerle nombre y apellidos a ese maltratador, a ese violento, pero muchas veces el infierno que viven estas mujeres en juzgados, sobre todo, pues te estás encontrando ahora con el síndrome de alienación parietal, es demoledor. ¿Qué respuesta se le da a nivel judicial? Porque es la única, pero si no encuentran justicia en la justicia que no las defiende, ¿cómo hacen estas mujeres que luego en el día y en las noches tienen que seguir sufriendo ese infierno? Que es un infierno... El procedimiento penal, el juzgado, el ámbito es un ambiente siempre hostil para cualquier persona, desconocido y por lo tanto hostil. El procedimiento penal siempre es un camino tortuoso, duro y pesado, pero cuando la víctima es una víctima de violencia en el ámbito de la pareja es todavía mucho más duro. Como cuando hablamos de la violencia sexual también, porque hablar de aquello que te está provocando tanto daño, más allá de la piel, de los cardenales, de los insultos, daño en tu estructura mental, porque la persona que te está haciendo daño es aquella persona a la que elegiste tú, a la que has querido y posiblemente sigues queriendo, y que eres incapaz de comprender cómo ese señor que tú has elegido, porque te enamoraste de él, porque él te quería, cómo te puede hacer tanto daño. Entonces, para ellas es dificilísimo, es difícil hablar en el juzgado, es difícil, yo comprendo que muchas veces hayan tomado la decisión de denunciar, pero llegan al juzgado y dicen que no quieren declarar. En esas situaciones, en la mayoría de las ocasiones, bueno, no voy a decir la mayoría porque si tenemos parte de lesiones, los fiscales vamos a seguir para adelante, aunque vayamos abocados al final a una sentencia absolutoria, pero mantenemos un procedimiento ahí con... De presión, por lo menos. Y con la posibilidad de que ella, durante ese tiempo, hasta que lleguemos al juzgado de lo penal, pueda haberse recuperado, haberse refortalecido, haber tomado una decisión más favorable a ella y a sus propios hijos, que yo siempre digo, tendrían que pensar no solamente en ellas y en esa relación, también en sus niños, sacarlos de ese ámbito tan violento, pero si es una denuncia por una amenaza, por un insulto, por una violencia psicológica que no tiene ese parte de lesiones y ellas no quieren declarar, ese procedimiento va a acabar en un archivo. Va a acabar en un archivo y si seguimos adelante y luego no declara en el ámbito del juicio oral, posiblemente una sentencia absolutoria. Entonces, haber iniciado un recorrido, haber iniciado un procedimiento que es tan duro, haber tenido el valor de denunciar para que luego todo quede en agua de borrajas, le estamos perjudicando. Por eso la Fiscalía está pidiendo una modificación del artículo 416 para que por lo menos esas mujeres que han tenido el valor de denunciar podamos hacernos valer de esas declaraciones iniciales después en el acto del juicio oral, aunque ellas no quieran declarar. Porque el hecho de que ellas no quieran declarar no quiere decir que no haya ocurrido el hecho, no quiere decir que no necesiten protección, no quiere decir que ese señor no merezca un castigo, no quiere decir que no tengamos que preocuparnos de sus hijos y de sus hijas. Y sin embargo, su silencio, si no remediamos ese problema procesal, provoca en muchas ocasiones esa absoluta desprotección. Ha habido un caso también paradigmático en la justicia española o en la no justicia española, dependemos cómo lo veamos, como es el caso de Juana Rivas, a la que se la encumbró como heroína en su momento y ahora se la ha bajado a los infiernos y se la vuelve a tachar de esa manera patriarcal, ¿no? Como la madre malísima que se ha dejado como si no tuviera ella pues eso, su manera de pensar y de decidir que lo único que quería era defender a sus hijos de un padre maltratador, y donde vemos cada vez que la justicia, la española, la italiana, todo aquello se va enmarañando todo muchísimo. ¿Cuál es la percepción que tenéis como profesionales de casos como los de Juana? Pero es que hay miles de Juanas como ella. Ella tuvo que llegar a ese extremo, ¿no? Para separar a sus hijos de ese dolor, pues tomar esa decisión difícil en su momento, pero hay muchísimas Juanas como ella. ¿Qué percepción tenéis? ¿Cómo se puede ayudar a estas mujeres que están desesperadas, tan desesperadas, que llegan a tomar esas decisiones y luego se les complica muchísimo más, ¿no? Sí, porque el tomar una decisión de esa naturaleza
pues va a provocar inmediatamente la aplicación del Convenio de La Haya. Y el Convenio de La Haya es absolutamente objetivo. Si se sustrae a un niño de la custodia o patria potestad de alguno de los progenitores en el consentimiento del otro, hay que restituirlo inmediatamente. Las excepciones que existen son solamente cuando se ha producido un arraigo por el transcurso del plazo que prevé el convenio o cuando se acredita una situación de riesgo grave para los menores. Aquí la palabra, no voy a decir la palabra de Juana, pero las pruebas aportadas por Juana no han provocado, yo en el procedimiento no he intervenido, pero no han provocado el convencimiento judicial de que eso ocurriera, que hubiera un riesgo para los menores. La justicia italiana, leí el otro día en el periódico también, no solamente la Fiscalía ha archivado, sino que culpabiliza a Juana de haber manipulado a los niños. Volvemos al SAP de antes, ¿no? Volvemos a que... Cuando Miguel Lorente fue su parte defensor sí. aquí en España y presentó un informe al fiscal italiano que no ha tenido en cuenta para nada, ¿no? Pero volvemos la palabra de la mujer, la en credibilidad. duda. Eso es. Bueno, cuando hablamos del procedimiento penal, ahora hemos tenido un montón de sentencias del Tribunal Supremo que pretenden que la idea de los magistrados es profundizar en que estamos hablando de una víctima diferente, especial, porque está sufriendo la violencia en el propio núcleo de la relación y de la familia y que por lo tanto sus lagunas, sus silencios, sus presuntas incoherencias hay que tenerlas en cuenta desde esa perspectiva de género de la que veníamos hablando, que por lo tanto la credibilidad de la víctima, en lugar de cuestionarla, salvo que existan motivos espurios u otros elementos objetivos de prueba, en principio no se podría poner en brete. Obviamente estamos hablando de procedimientos penales y el procedimiento penal parte de una garantía que es la presunción de inocencia. Tiene que haber un mínimo probatorio para poder destruir esa presunción de inocencia y condenar a alguien. Nadie quiere que se condene a un inocente. Y en caso de duda, yo creo que todos estamos de acuerdo, no queremos que nadie sea condenado. En el ámbito de la violencia de género y también de la violencia familiar, de la violencia doméstica, tenemos un problema de prueba muy grande. Pero yo insisto, la mayor, no será el caso de Juana, porque Juana ha sido siempre insistente, pero el mayor problema que nos encontramos en el ámbito de la violencia de género está provocado por el silencio de la víctima y por la imposibilidad de contar con otros elementos probatorios que coadyuven esa declaración, pese a que sabemos, y eso nos lo dice también la macroencuesta, que el 81% de las mujeres que sufren violencia le han comentado a alguien, a un pariente, a un amigo, al maestro, al tutor, al vecino, lo que le está pasando. Sabemos que cuando se lo cuentan a los familiares y a las personas más próximas le ayudan, les apoyan, les piden que rompan la relación, que lo dejen, pero el tomar el paso del acompañamiento, de decir vamos a denunciar, solo lo hace un 2% de los familiares. Se lo cuentan un 50% a profesionales sanitarios o sociosanitarios. Solamente un 4,73% me parece que dice el Consejo General del Poder Judicial son denuncias de trabajadores sociales, de instituciones sociales y de terceros el año pasado. Un 9% de partes de lesiones. Todo ese 50% que solo ha contado a un profesional sociosanitario no llega a los juzgados. Se le podrá apoyar, se le podrá ayudar, pero proteger frente al agresor solamente se podría hacer desde el procedimiento penal. Yo siempre digo una cosa y sigo diciendo, no estoy buscando culpables ni responsables, simplemente quiero llamar la atención de que tenemos que implicarnos todos. Si yo, fiscal, contara, además de la declaración de la víctima, en esas situaciones en las que no tengo el ojo morado, porque si además tengo el ojo morado lo tengo mucho más fácil, pero tenemos una violencia psicológica, una violencia habitual, amenazas, etcétera, que no dejan huellas en el cuerpo, y pudiera contar con los vecinos que oyeron los gritos, con los vecinos que saben por qué ella le pidió ayuda un día, con los hermanos que han tenido que protegerla en alguna ocasión, con el médico que le ha tenido que dar analgésicos y le ha tenido que dar diferentes tratamientos porque lo está pasando verdaderamente mal. Si yo contara con todo ese volumen de prueba, ¿no crees que se subiría muchísimo el índice de condenas? ¿No crees que tendríamos muchas más posibilidades de acordar medidas cautelares en contra del agresor? Porque la medida cautelar también es una privación de libertad y también tengo que aportar unos indicios mínimos para que se pueda acordar. Fíjate que yo pienso más todavía. Si del total de las denuncias que se presentaron el año pasado, que me sé el número, pero no voy a alardear aquí de mi memoria, 166.000. 961, exactamente.
el 27%, solamente el 27% de las mujeres, que son 158.000 víctimas, solo el 27% solicitaron orden de protección o una medida cautelar. Yo quiero saber, me gustaría saber, por qué todas las demás, que son 110.000, no pidieron ellas ninguna medida cautelar ni una orden de protección. ¿Por qué no la pidió el fiscal, que lo puede hacer de oficio? ¿Por qué no la acuerda el juez, que la puede acordar de oficio? ¿Por qué no la pidió ningún familiar, que también la puede pedir? Yo no sé por qué no la puede pedir un familiar. ¿Por qué no la pidió un familiar? Porque un familiar que conozca y que esté apoyando a la víctima tiene más información que la que tengo yo. Yo tengo la que me da la víctima. Y el juez tiene la que nos da la víctima. Si contáramos con el apoyo de toda la sociedad, si todos nos mojáramos, sí, sería otro el nivel de respuesta. ¿Qué me dices de esta estrategia de la contradenuncia que están utilizando ahora los maltratadores? Tenemos que ser muy inteligentes ahí, sí. Lo venimos viendo. Pero no te creas que todo el mundo lo ve tan claro. No, pero Teresa, sí que... No, y además es que es un problema. En los juicios, digo. El procedimiento penal es un problema. Porque resulta, esto lo venimos viendo desde el principio de los tiempos, o sea, no es una cosa novedosa. La señora ha denunciado a su marido porque le ha pegado, por ejemplo, una paliza, y el señor dice, es que primero me pegó ella, porque mire qué arañazo tengo aquí. Pues versiones contradictorias, imputación a ambos, riña mutuamente aceptada. ¿Qué es el paso siguiente? Ninguno de los dos declara, los dos a su casa, absolución, y seguimos en la misma. ¿Seguimos en la misma? No, yo siempre digo una cosa. Cuando una mujer que es víctima de violencia se va con un archivo o con una sentencia absolutoria, el señor se va recrecido, refortalecido, y ella queda en una situación de vulnerabilidad mayor. Entonces, claro, el mensaje que yo creo que teníamos que tener en cuenta fiscales, que tendrían que tener en cuenta jueces, es, y yo he visto alguna resolución en ese sentido y me alegra cuando somos capaces de verlo así, es decirle, oiga, resulta que esta señora tiene que llamar a la policía porque usted le está pegando. Denuncia a ella y usted viene ahora a decir que primero, ¿por qué no llama usted a la policía? ¿Por qué no denuncia usted? Que un arañazo en el cuello puede ser, ya no digo que se lo haya hecho ella, porque también tiene una capacidad de reacción, es que puede haberse hecho usted mismo en el fragor de esa paliza que le ha pegado a la mujer. O sea, que tenemos que ser jueces y fiscales y los abogados de las víctimas, tenemos que ser muy detallados, muy conscientes de que existe esa técnica, que no es verdad siempre que es una técnica defensiva para evitar la imputación de la mujer víctima. Tenemos que avanzar en ese camino. Y hay una parte también muy importante y evidente en que no se llegan a encumbrar muchísimas sentencias que imputen a los maltratadores y a los victimarios, y es que muchas veces cuando se toman esas denuncias no hay una perspectiva de género ni una perspectiva de víctima en esos cuerpos del poder de policías municipales o de Guardia Civil, que no tienen esa perspectiva de víctima, y por lo tanto cuando están preguntando no se están empatizando con esa mujer, y es cuando llega a vosotros a los juzgados y al juez, pues queda diluido en nada, ¿no? Esa formación también en ese punto tan importante que no se hace y donde habría que incidir. Sí. Sin ninguna duda, las fuerzas de seguridad y la policía local tienen las mismas carencias que jueces, fiscales, médicos forenses, equipos psicosociales, la carencia de una formación especializada, que claro, una de las cosas que ellos dicen o que algunos sustentan es que claro, una formación para las unidades de la policía, exclusivamente a las especializadas en violencia de género, no resuelve el problema, claro que no, porque el guardia civil, aquel puesto que solo hay 3 guardias civiles y que no forman parte de unidades especializadas en violencia de género, van a tener que recibir las denuncias de las mujeres que vayan a ese cuartel de la Guardia Civil, a ese cuartelillo. De manera que la Guardia Civil, la policía local, todos y cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad y policía local tendrían que tener una mínima formación para poder detectar esas deficiencias y para poder ayudar a las víctimas a que hagan un relato fluido, libre, tranquilo, y que puedan plasmar adecuadamente lo que les ha ocurrido. Pero además de eso, yo creo, y es una de las reclamaciones que se hicieron en el Pacto de Estado, y yo creo que son fundamentales, sería absolutamente necesario que las mujeres de verdad, antes de denunciar, tengan el apoyo jurídico, la asistencia jurídica, para que les puedan informar del devenir del procedimiento, en qué consiste, qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir, qué medidas hay a su favor, no solamente la orden de protección, medidas de asistencia social, etcétera, etcétera, cómo tienen que declarar lo que les ha ocurrido, qué es importante, qué no,
porque eso no es prepararlas, ningún abogado le va a decir, invéntate esto, ¿no? Le va a decir cómo tienen que desarrollar, exponer los hechos que le ha ocurrido, y si necesitas un descanso lo dices y lo tomamos y seguimos, en fin, darles también la confianza con esa asesoría previa. E incluso se llegó a pedir que hubiera la posibilidad de recibir apoyo psicológico antes de la denuncia, que a lo mejor no es necesario para todas las mujeres, pero a lo mejor para muchas sí. Entonces tenemos que seguir avanzando en ese camino. Yo siempre pienso, y esto también es fruto de la experiencia, porque al principio pues posiblemente no me lo había planteado como muchos de mis compañeros y compañeras, pero yo pienso que si ahora ponemos la mayor parte de la carne del asador en el asador del acompañamiento, apoyo y el fortalecimiento de la víctima, tendremos más éxito después a la hora de protegerles y de castigarles a ellos también. Sí, y hay otra parte. Cuando has hablado antes de orden de alejamiento. Cuando se pone una orden de alejamiento, para mí es papel mojado, porque tener que creer la palabra de un maltratador, ya sabemos lo que significa. Es decir, ni la van a cumplir ni se la espera aquello, ¿no? Y esa zozobra en la que vive la mujer le dice que yo tenga que tener a lo mejor un policía vigilándome como se pueda, pero que este señor sé que se va a saltar la orden de alejamiento porque se la saltan. Volvemos a lo de antes, ¿para qué denunciado? Hay muchos quebrantamientos, es verdad, porque decir que no los hay sería mentira, y porque, aunque no sean mayoría, son muchos y muy preocupantes. Quebrantamiento no solo de medidas cautelares, de alejamiento, sino también de penas de prohibición de aproximación. Quebrantamiento es un delito que va a determinar en la mayoría de los casos otro procedimiento penal, y con la segunda condena seguramente ingresen en prisión. El problema es un problema importante, relevante, incluso cuantitativamente, pero yo estoy convencida que la mayoría de las prohibiciones de aproximación no se incumplen, ¿vale? No se incumplen. La mayoría se cumplen, o por lo menos no nos llega a conocimiento que se incumplan, porque también tenemos que tener en cuenta que hay veces que se incumplen con ese consentimiento, que yo entrecomillo, de la víctima, porque no sabemos hasta qué punto ese consentimiento es siempre libre y voluntario y no viciado, ¿vale? Pero en muchas ocasiones están conviviendo con el consentimiento aparente de la víctima, o se están viendo con el consentimiento aparente de la víctima, y eso, en tanto en cuanto no se denuncie, no llega a los juzgados. Por lo tanto, puede haber un número mayor de quebrantamientos. Pero yo estoy convencida que la mayoría de las ocasiones sí que se cumple, porque en la medida cautelar, mientras tiene el alejamiento, el agresor sabe que tiene un procedimiento penal vivo y se la está jugando. Se la está jugando. Es que es uno de los efectos del procedimiento penal. Te pongo una prohibición de aproximación, si no la cumples te advierto que puedes ingresar en prisión. Puedo adoptar otras medidas, como ponerte una pulserita si has pasado por el portal y solo la has saludado, a lo mejor, aunque eso le haya provocado un temor enorme a la víctima, pero ya no te digo nada si le has llamado y has querido hablar con ella, o a lo mejor vas a prisión y ya le advierten de principio: voy a acordar esta prohibición, no se puede usted acercar a esta señora ni comunicar con ella, y si la incumple puede usted ingresar en prisión, y tiene un procedimiento vivo. Y eso coarta muchísimo la voluntad de esos agresores. Quizás respeta más eso que a la mujer a la que está maltratando. Pero evidentemente, a mí no me cabe ninguna duda de que lo que impone el control y la restricción en la actuación del agresor investigado e imputado es el tener un procedimiento penal pendiente, una orden de prohibición de aproximación y el riesgo, la amenaza de ingresar en prisión. Y si han sido condenados y se le ha impuesto una pena de prohibición de aproximación, no han ingresado en prisión porque la pena se le ha suspendido, están doblemente amenazados. Si incumples, corres el riesgo de que te quite la suspensión de la pena y te vayas a prisión a cumplir la pena, y además te sometes a otro enjuiciamiento por el delito de quebrantamiento. De manera que yo creo que la eficacia del procedimiento penal para evitar la reiteración de actos de cualquier naturaleza violentos contra la mujer es importante. Es importante. Lo que ocurre es que, claro, si solamente un 27% de los supuestos se solicitan medidas cautelares, pues hay otro 70%. No las estamos protegiendo mucho. ¿Cuántos maltratadores están por ahí libremente? De esos vecinos que saludan y que son un encanto, sí, de esos compañeros de trabajo que son de puertas para afuera los mejores padres, los mejores maridos, los mejores... Vivimos en un mundo muy inseguro, las mujeres. Solo sabemos porque curiosamente, cuando nos enfrentamos a hechos como el que creo que ha sufrido hoy una mujer en Palma, que creo que ha aparecido el cadáver de una mujer, no sé si en Canarias, yo creo que sí, lo he oído en la radio.
Cuando nos enfrentamos a casos así, sí que nos encontramos luego con el vecino que dice, uy, qué raro, si era un señor súper amable, o a mí me ayudaba con la compra, o estaba todo el día jugando con los niños en el parque. O también tenemos aquellos otros vecinos que dicen, esto se veía venir, pero nadie hizo nada. E insisto, no son culpables, pero todos nos tenemos que mojar más. Con todos los juicios a los que tú has asistido como fiscal, ¿cuál es el perfil del maltratador en una sala? ¿Hay alguna manera, digamos, de catalogarles o son igual de cínicos, igual de mentirosos, igual de...? Bueno, yo creo que, no lo sé, yo no me he parado tampoco a pensarlo mucho. Mi experiencia me dice que hay un poco de todo. Hay señores, yo soy una persona educada, que se sientan al banquillo, que les vamos a preguntar y no quieren declarar nada y miran para abajo. No se sabe si por miedo a la respuesta judicial, si por vergüenza, si por arrepentimiento. Bueno, hay otros que están erguidos y que incluso son soberbios y contestan al tribunal de una manera muy insolente. Los menos, porque la mayoría procuran mantener las buenas formas para convencer sobre una posición de buenismo. Y luego los hay que son manipuladores, que pretenden manipular a jueces, a fiscales y a todo el que se ponga por medio, claro. Hay de todo. Y las mujeres siempre en esa situación de miedo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque saben que van a salir de ahí, van a seguir encontrándose. La mayoría de las mujeres van con miedo, con desconfianza también al sistema de la administración de justicia, al sistema judicial, con desconfianza, con miedo a lo que pueda ocurrir, que se le preguntará, se le creerá, se le culpabilizará a ella. Tienen miedo al agresor, por supuesto, por eso hay que tomar medidas para evitar la confrontación y cualquier tipo de contacto, pero además tienen miedo a lo que venga después, a las represalias del agresor, a las represalias del contexto familiar del propio agresor o del propio, de sus hijos, las reacciones de los hijos. Tienen muchos miedos. Hay mujeres que tienen tantos miedos que aun cuando empiezan a declarar, y yo eso también lo he vivido, pues deciden cortar. Han empezado a declarar, pero deciden, no quiero continuar, y las ves que están machacadas, que están asustadas, que están dolidas y que están verdaderamente mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos otras mujeres que vienen muy empoderadas, vienen después de haber reflexionado mucho sobre el momento de tomar la decisión de denunciar, tienen un relato incluso duro porque lo han reflexionado y, sin embargo, como nos falta formación, se les pone en duda. También eso es cierto. Esas sentencias, ¿no? Que todavía te siguen preguntando si cerraste bien las piernas. Bueno, es que eso es una barbaridad. Pero sigue pasando, Teresa. Sigue pasando. Es que es una barbaridad. Falta de perspectiva de género, volvemos a lo de antes. Total, es una barbaridad, es una falta de conocimiento, pero ya no, pero fíjate, hace mil años, porque los años pasan así, muchos años, yo cuando estudié la oposición, corría el año 86, 87, y ya estudiaba sentencias en las que se criticaba, y los apuntes se criticaba aquellas sentencias en las que se le decía a la mujer que había provocado porque iba con una minifalda o porque llevaba escote, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en pleno 2017, una señora juez le pregunta a una chica que está declarando sobre una violación que si cerró bien las piernas. O sea, es que es una cosa absolutamente arcaica, es una cosa inasumible, injustificable, porque ya no se trata de formación. Se trata de sentido común. De sensibilidad. De sensibilidad y sentido común. Y de empatía. Y de ponerse en el sitio de una víctima, efectivamente. Solamente hay que ponerse en el sitio de una mujer que ha padecido un hecho así. También has padecido muchas situaciones en los juzgados de juezas o de jueces que no entendían esa situación de angustia de una mujer, ¿no? Y has tenido que interpelar para que tuviera, porque había prisa por hacer otro juicio o por lo que fuere, y has tenido que decir... O sea, hay que respetar los tiempos de las víctimas. No se le puede decir a una víctima, y eso lo hemos vivido, muchísimos fiscales, muchísimos abogados, gracias a Dios o por fortuna la mayoría de los jueces no son así, pero hemos coincidido con jueces y juezas
que le han dicho a la víctima, no, a mí no me cuente lo que pasó tal día porque esto es por la bofetada que le pegó ayer. Oiga, que no, que esta señora le quiere contar que no es la primera vez, para eso además hay un tipo penal que es la violencia habitual, para eso está la posibilidad de perseguir de hechos que no hayan prescrito, por lo tanto usted le tiene que dejar declarar y dejar que cuente todo. O a mí me ocurrió, es una anécdota que cuento muchas veces, con una jueza, una señora que empezó a declarar que no tenía ni 1 milímetro de piel que no estuviera morado, y que se puso a llorar, y que la jueza, que llevábamos una guardia muy mala, es cierto, le dijo, mire señora, deje de llorar porque yo no estoy para aguantar lloros, o deja de llorar o sale de la sala ahora mismo. Entonces me tuve que revelar y decir, mire señoría, pido inmediatamente una suspensión, que esta señora sea atendida por el médico, por el psicólogo, y cuando pueda continuamos. Sí es verdad que falta, pero yo creo que estas son excepciones. Porque también tengo que decir que he estado en muchos juzgados con muchos jueces y juezas que no solamente han sido empáticos, sino que le han dado la oportunidad a las víctimas de relajarse, de suspender, de que se vaya al lavabo un momento, que se relaje, en fin. Yo creo que la mayor parte de la gente somos humanos. Que es lo que se necesita. Sí, una última pregunta. ¿A la justicia le importamos las mujeres como debería? Bueno, yo creo que cada vez más. Estoy convencida, cada vez más. ¿En qué aspecto? No sé por dónde quieres ir, quizá no esté captando bien. En el sentido de que parece que por las sentencias o por esa falta de perspectiva, pues interesa más que se siga cuestionando la palabra de una mujer, o que se sigan dando sentencias que son tan dolorosas, ¿no? Las hay muy dolorosas, y estoy contigo y estamos pensando en las mismas, pero también estamos viendo, por ejemplo, la evolución en los últimos meses, años en el Tribunal Supremo. Cómo está avanzando hacia una posición desde la perspectiva de género en cuanto a la credibilidad de las víctimas, en cuanto al tratamiento del testigo víctima-mujer en el ámbito de la violencia a la pareja, en cuanto a la aplicación del agravante de discriminación por razón de género. Yo creo que está teniendo cada vez más importancia, pero si lo miramos en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito laboral, hay un montón de resoluciones de los juzgados de lo social, de las salas de lo social, de los tribunales superiores de justicia, que están protegiendo a las mujeres en sus derechos laborales con esa perspectiva y teniendo en cuenta la discriminación histórica a las que hemos venido siendo sometidas. De manera que yo creo que sí. Y además cada vez somos más mujeres en la justicia. Ahora falta llegar a los lugares más de poder, como ya es en tu caso, que ya vamos teniendo más ejemplos, afortunadamente. Yo creo que llegaremos, pero a mí no me gusta un argumento que siempre se utiliza, que dice, bueno, si como entramos más tarde en la carrera judicial y fiscal, ya llegaremos. No hay que llegar ya. Hace muchos años que ya tenemos capacidad y que somos el número suficiente para ocupar esos puestos, de manera que tenemos que potenciar el que sean nombradas mujeres en esos cargos. Pues muchísimas gracias. Se nos pasa el tiempo volando con mujeres tan valientes, tan sensibles, porque en esa sensibilidad está también la revolución del cambio y de una justicia empática, ¿no? que es lo que necesitan las víctimas y lo que necesitamos la sociedad. Que sigas estando ahí fuerte, convencida y haciendo que la ley sea ley de verdad y no sea papel mojado. Muchísimas gracias por haber sido una mujer de frente. Y solamente sí una palabra me gustaría que definieras para ti qué significa la justicia. Pues para mí todo, no solamente porque trabaje en el ámbito de la justicia. Si no hay justicia, no hay igualdad. Y si no hay igualdad, tampoco hay justicia. Pero si no hay justicia, no hay igualdad. La justicia para mí significa todo. Es, ¿cómo te diría yo? ¿Te imaginas un mundo que no hubiera un atisbo de justicia? Sería como una bola de fuego, ¿no? Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia y tiene que haber justicia igualitaria. Pues con dos palabras tan hermosas, tan necesarias y tan libres, nos despedimos. Muchísimas